Te aplauso a Cristo. Amén. Aleluya. Si fue para mí ese, mire, cambio, délo más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Aleluya. Mientras yo estaba sentado ahí gozándome en el servicio, me llegaba a mi corazón y a mi mente es que en el altar hay fuego y en el altar hay presencia. Y cuando la presencia de Dios está en la casa, hermano, las cosas son diferentes. Amén. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Voy a obedecer al Señor lo primero que me puso. Yo voy a caminar hacia atrás y voy a volver hacia el altar. Cierra tus ojos y ponte a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este momento. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias. Tu presencia. Tu presencia está aquí, Señor, oh Dios. Queremos hacer lo que tú nos indiques, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el Señor. Puedes tú hablar con Dios ahí. Puedes tú bendecir a Dios ahí. Aleluya. Órale a Dios ahí donde tú estás. Santo, santo, santo. La comunión íntima, dice la Biblia, es con los justos, con sus hijos. Él quiere tener comunión íntima con nosotros. Y para tener comunión íntima, tú tienes que abrir tu corazón a Dios. Ser sincero delante de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Con qué me voy a presentar delante del Señor? ¿Con qué? Y empezó el salmista a decir, si me presento con un becerro, eso no es nada para ti, Señor. Me puedo presentar con la ofrenda más grande, pero si mi corazón no está en esa ofrenda, que tu ofrenda y mi ofrenda estén acompañadas del corazón. Santo, gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias te damos, nuestro Dios, gracias. Gracias te doy, mi Dios. Aleluya. Yo quiero que te pongas de pies ahora, cambie de posición. Y yo quiero que tú vayas al libro de Reyes, capítulo 3. Vamos a leerlo del principio hasta el 14. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, mis hermanos. Aleluya. Con un fuerte amén cuando lo vaya encontrando. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 3, del 3 al 14, del 3 al 14. Del 3 al 14, amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón. Diga conmigo, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quiera que yo te dé. Y Salomón dijo,
tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Así entré yo al altar ahorita. Supe cómo entré, pero no sé cómo voy a salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. Y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Oigan eso. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Wow. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mi camino, aquí está, versículo 14. Y si anduvieses en mi camino, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Puede sentarse. Yo me gozo delante de la presencia de Dios, por el Dios que tú y yo servimos. Yo dije que yo entré aquí al altar, pero yo no sé cómo yo voy a salir. Usted viene a la casa de Dios y entra, pero no sabe cómo va a salir. Usted no sabe cómo va a salir. Amén. ¿Alguna vez usted ha salido enojado de la casa de Dios? Hubieron varios que dijeron que no, ¿verdad? Qué bueno, pero yo sé que hay algunos que hemos salido enojados. Sí, sí. Sabemos muchas veces cómo entramos, pero no sabemos cómo vamos a salir. En una ocasión invitaron a un artista a un concierto y este artista vino con el pecho bien erguido, bien levantado. Y cuando este artista iba entrando al escenario, todo el mundo lo estaba aplaudiendo al artista. Y él iba subiendo al escenario con su pecho bien erguido, de esta manera. Era más alto el pecho, ¿sabes? Y cuando él se para delante del público, que todo el mundo está esperando que él cante, no le salió la voz como él quería, le salían gallos por donde quiera. Y mientras él más intentaba cantar, no podía cantar. Hasta el punto que dijo: vengan, tomen el micrófono que yo no puedo cantar hoy. Y tuvo que bajar con el rostro hacia abajo. Y se dice de esta anécdota que le dijeron esta palabra a este artista: si hubiese subido como bajaste, hubiese bajado como subiste. Si hubiese subido humillado delante de la presencia de Dios, hubiese bajado gozoso, agradando a Dios y glorificando al Dios del cielo. Amén.
hermanos, el tema de esta tarde es el siguiente. No es como tú comiences, sino como tú terminas. No es como tú y yo comencemos, es como vamos a terminar. Este hombre Salomón, mis hermanos, tenía tanta fama y tanta gloria en sus días, que se dice que era el más famoso en esos días. De tal manera que diferentes personas venían de diferentes ciudades a verse con este hombre y a escuchar a este hombre, porque este hombre recibió algo de parte de Dios. Lo acabamos de leer anteriormente, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que recibió? Sabiduría e inteligencia, eso fue lo que él pidió. Pero Dios no solamente le dio sabiduría e inteligencia, sino que le dio riquezas y le dio gloria. Le dio fama a este hombre. Y este hombre empezó a reinar. Y de la manera que Dios mostró que él tenía la sabiduría, fue que le trajeron dos mujeres que habían tenido niños, las dos. Y cuando le traen las dos mujeres, había un niño que había muerto y otro estaba con vida. Pero hubo una mujer maliciosa. Una de las dos tenía malicia y ella intercambió el baby. La maliciosa, que se le había muerto el niño, cambió el baby de ella por el otro niño. Cuando vienen y traen los niños, uno muerto y otro vivo, y las dos mujeres, delante del rey, trajeron esto a juicio delante de él. Cuando él ve a las dos mujeres, le hace una pregunta y le dice: queda solamente un niño y hay uno muerto, y una dice que la madre y la otra dice que no, que ella es la madre. Había una trifulca, ¿verdad? ¿Sabe lo que hizo Salomón? Para que se acabe esto, tráigame una espada y vamos a cortar el que queda por mitad y se acabó esto. Y la que era la verdadera madre dijo: no lo hagas. Mientras que la otra decía: sí, vamos a hacerlo. Había una que decía: vamos a hacerlo, sí. Ya el hijo de ella verdadero había muerto. A ella no le importaba ese niño que tenía. Y la verdadera madre dijo: no lo hagas. Deja que ella se quede con ella, con el niño. Porque mi deseo es que mi hijo viva, no que lo maten. Y Salomón dijo: tú eres la verdadera madre. Pudo discernir que ella era la verdadera madre por el corazón que tenía. De esta manera empezó este hombre a reinar delante de Israel y su fama empezaba a correr. Pero este hombre tuvo un fracaso. Y yo sé que iban a quedarse calladitos y que me iban a mirar ahí, ya usted sabe, con su miradita. Este hombre tuvo un fracaso, Salomón tuvo un fracaso. El fracaso de Salomón fue un fracaso espiritual. ¿Cuál fue el fracaso de Salomón? El fracaso de Salomón es uno de los más extraños que existen. Este hombre tenía sabiduría, tenía inteligencia. Dice que él amaba a Dios, lo leímos al principio. Él amaba a Dios. Sacrificaba delante de la presencia de Dios holocausto, adoraba a Dios como tú y como yo. Dice que se iba a los lugares más importantes. 1000 holocaustos solamente cada vez que iba a adorar. Si usted y yo tuviéramos ganado, ¿verdad? Y usted tuviera 1000 vacas y le dijera: mira, tú puedes sacrificar 500. Usted lo pensaría, yo también. Pero este hombre no pensaba para darle a Jehová holocausto y sacrificaba habían 1000 sacrificios delante de la presencia de Dios. Y era una constancia de sacrificio. Había un tiempo que él pasaba en adoración. Pero este hombre tuvo un fracaso. El fracaso espiritual de Salomón, como dije anteriormente, es extraño. Porque el comienzo de él fue bien grande. ¿Cómo fue el comienzo de Salomón?
bien grande. Tanto así que nosotros acabamos de leer que no ha habido un hombre ni lo habrá como él en la tierra. Con la sabiduría que este hombre tenía, el conocimiento que tenía, dice que no iba a haber un hombre como él. Tanto así que el mismo Jesús dijo que no ha habido un hombre que se viste como Salomón. Olvídese de que Gucci, de que Dolce Gabbana, olvídese de todas esas marcas, ya usted sabe. Olvídese de todo eso. Salomón es el hombre que mejor ha vestido en el mundo. Y no solamente es el que mejor ha vestido, también era el mejor modelo. Porque era el que mejor vestía y era el modelo. Este hombre tenía de todo, pero empezó a fracasar. No fue como comenzó, sino fue como iba a terminar. No es como tú y yo empecemos, es como vamos a terminar. En esta casa, en esta iglesia, ha empezado un mover de Dios en esta casa. El Espíritu Santo ha empezado a trabajar de una manera especial en nuestros corazones. Y yo le decía al pastor, qué bueno que el Espíritu Santo está haciendo eso en nuestra vida. Glorifico a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? Debemos de continuar. Debemos de continuar buscando esa presencia. Debemos de cuidar esa presencia, hermanos. Debemos de cuidarla. Escuche esto, cuando Dios le ofreció cualquier cosa a este hombre que él quisiera pedir, tú puedes pedir lo que tú quieras, Salomón. Pide lo que tú quieras. Este hombre fue lo que pidió, fue sabiduría para gobernar. ¿Sabe lo que pasaba en Salomón? ¿Y sabe por qué él pidió esto? Hasta en el mismo sueño. Porque él tenía temor de cómo él iba a lidiar con el pueblo. Era un pueblo grande. Y él era joven. ¿Quién era Salomón? Era joven cuando empezó a reinar. Y él estaba asustado. Me eligieron como rey y ahora ¿qué yo voy a hacer? Y viene la presencia de Dios y se manifiesta Salomón. Salomón, ¿qué tú quieres? ¿Le ha preguntado alguna vez el Señor a usted qué usted quiere? ¿Qué usted quiere? ¿Qué yo haga contigo? ¿Qué tú quieres que yo te dé? ¿Qué tú anhelas? ¿El Espíritu Santo le ha preguntado a usted alguna vez? A mí me lo ha hecho. A mí me lo ha hecho. Algunas veces le he pedido cosas, pero algunas veces le he dicho, Señor, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Hay un cántico que dice, si te tengo a ti, yo lo tengo todo. El que tiene a Dios, lo tiene todo. El que tiene al Señor, lo tiene todo. Salomón entendía que él necesitaba sabiduría y pidió sabiduría para gobernar. Él necesitaba esa sabiduría para poder gobernar. Imagínense que a usted le entreguen los Estados Unidos ahora como está. ¿Cuántos de usted o yo aceptaríamos el reto? ¿Usted diría que sí? ¿Está usted preparado para gobernar Estados Unidos? Mire cómo está nuestro presidente, que nos haya que hacer. Y los gobernantes, los países. Los países están turbados ahora mismo. Las naciones están turbadas ahora mismo. ¿Sabe por qué las naciones están turbadas? Los países están turbados. Porque no han pedido a Dios sabiduría para gobernar. Si los presidentes le pidieran a Dios sabiduría para gobernar, las cosas fueran diferentes. Hay países, hay pueblos que cuando tienen buenos líderes y líderes de Dios, las cosas cambian. Hay 2 ciudades en Guatemala. Escuche esto, hay 2 ciudades en Guatemala. Usted lo puede buscar en el internet. 2 ciudades que fueron transformadas por el poder de Dios. Estas 2 ciudades, una de ellas, ¿sabe qué? Dijeron, aquí ya no vamos a tener policía. No vamos a tener autoridad
Porque aquí todo el mundo tiene un corazón sano, ¿no? Aquí nadie tiene malicia, aquí nadie roba, aquí nadie mata. Quiten toda la policía. ¿Qué fue lo que pasó en esa ciudad? Llegó la presencia de Dios a ese lugar y empezó a transformar las vidas. Los autobuses tenían versículos bíblicos. Óigame, había iglesias por donde quiera. ¿Sabe por qué? Porque se humillaron delante de la presencia de Dios y Dios llegó a ese pueblo. Hubo otro pueblo que también Dios empezó a manifestarse. ¿Y sabe qué? Lo que ellos sacaban de los víveres, lo que saben lo que son los víveres, ¿verdad? Los dominicanos le decimos víveres al plátano, a la yuca, ¿verdad? A la zanahoria. Óigame, cuando Dios empezó a visitar esa ciudad, ese pueblito, las zanahorias que salían eran de una manera sorprendente. Ellos se sorprendían. Porque se humillaron delante de la presencia de Dios. Cuando tú dejas que Dios trabaje en tu vida, y yo dejo que Dios trabaje en mi vida, las cosas cambian. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú le permites a Dios que trabaje en tu vida, las cosas van a cambiar. Mientras tú pongas resistencia de decirle al Señor, Señor, tú puedes estar aquí, tú puedes estar allí, pero aquí no me toque esto, Señor. No me toque esa área, Dios, porque esa área tú no la puedes tocar. Algunos decimos, no me ponga ese tema, Dios. No me hable de eso. Oiga, usted sabe lo que usted decirle al mismo Dios, no me hable de eso. O no te meta en eso. Escuche esto, escuche esto. Usted quizás no se lo dice con la boca. Quizás usted no le diga a Dios, Señor, no toque esto con la boca. Pero con su actitud y su corazón, le está diciendo a Dios que no. Que no lo haga. ¿Sabe qué? Tiene que decirle, Señor, Señor, entra en mi casa, entra a mi vida, haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras. Este hombre empezó bien, este hombre empezó siendo dirigido por Dios, pero empezó a fracasar. Dice la Biblia en 2 de Crónicas que Salomón construyó un templo. Oiga lo que este hombre hizo ahora. Oiga lo que este hombre hizo. Salomón construyó un templo y no cualquier templo. No cualquier templo. Yo he ido a varias mezquitas. Y eso es impresionante ver las construcciones de las mezquitas en esos países. Pero esas mezquitas que yo he visitado no se parecen nada a lo que Salomón construyó. En nada se asemeja. Este Salomón construyó un templo e hizo una de las más grandes oraciones delante de Dios en ese templo. Cuando fueron a inaugurar ese templo, oiga bien, oiga lo que pasó. El templo estaba terminado. No había luces, en ese tiempo no había luces. Pero el templo estaba terminado, las cortinas estaban terminadas, las sillas ya estaban puestas, todo estaba terminado. Entraron los sacerdotes. La inauguración del templo. Y cuando dijeron, Señor, te damos gracias por este edificio, por este templo. Señor, queremos que tu gloria descienda a este lugar. Queremos que tu presencia esté en este lugar. ¿Sabe lo que pasó? La presencia de Dios descendió tan fuerte en ese lugar que dice la Biblia que nadie podía hacer nada. Tenían que estar postrados así, miren, delante de la presencia de Dios, porque había una gloria demasiado fuerte. Este hombre experimentó la misma gloria de Dios. La misma gloria de Dios experimentó Salomón. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado la gloria de Dios? Han experimentado la presencia de Dios en tu vida. ¿Has visto a Dios haciendo milagros? ¿Has visto a Dios resolviendo problemas? ¿Tú has visto a Dios en tu vida tantas veces? Salomón también lo vio. Le hizo un templo con esa magnitud, con esa gloria. Dios se manifestó con su gloria. La pudieron ver, la pudieron palpar en ese lugar.
como quiere este hombre, empezó a cambiar. Él alcanzó una de las riquezas más grandes que hay en la tierra y fama. Primera de Reyes capítulo 10 habla de eso, de su fama y de sus riquezas. Pero ¿qué fue lo que le pasó a Salomón? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cuándo fue que pasó? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuándo fue que me pasó? Voy a volver a hacer la pregunta. Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Y cuándo fue que empezó a sucederme? ¿Alguna vez ha pensado usted, ha meditado sobre eso? ¿Cosa que le ha pasado? ¿Por qué me pasó a mí? Salomón, ¿cuándo fue que te pasó esto? ¿Cuándo fue que tú te desviaste, Salomón? ¿Cuándo fue que tú empezaste a cambiar, Salomón? Porque tú viste mi gloria. Yo te he dado de todo. ¿Cuándo fue, Salomón? La Biblia narra qué fue lo que le pasó a Salomón. Y lo explica, cuáles fueron sus causas. Y esta causa nos advierten a nosotros para que no caigamos en los mismos errores. Escuche esto. Lo que le pasó a Salomón te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. Y quizás no ha pasado. Oiga, ¿qué fue lo primero que él hizo? Él empezó a hacer cosas que le eran prohibidas. Cosas que le eran prohibidas. Primera de Reyes 11, del 1 al 2. Oiga lo que dice. Que Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras. No se casó con una. Se casó con muchas mujeres extranjeras. Oiga, lo que hizo este hombre, ¿por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvo que casarse con tantas mujeres? Consideran que fue por la razón del estado en que él estaba, en el lugar que él estaba. Lo demandaban como rey. Óigame, le decían, Salomón tiene que tener muchas mujeres. Se casó con muchas mujeres extranjeras, este rey. Este rey. Era una forma de hacer acuerdos internacionales. Oiga esto. Acuerdos internacionales. Oye, para yo hacer negocio con tal país, tengo que casarme con una mujer de allá. Si no me caso, no hay negocio. Oiga eso, mi hermano. Para hacer negocios, para que lo reconocieran. Acuerdos internacionales en ese tiempo. El rey se casaba con la hija del rey de otro pueblo. Oiga esto. Se casaba con la hija del rey de otro pueblo. Ahora, ¿usted entiende por qué se casaba con la hija de otro rey? El otro rey, cuando se casaba Salomón con su hija, cualquier cosa, Salomón, me toca la mitad de tu rey, no a mí. ¿Están entendiendo? Si Salomón fallaba, la mitad era para el otro rey, contrario. Pero Salomón también lo hacía para que también lo que el otro rey tenía también le tocara a él. Yo no sé si usted lo había visto en la Biblia y lo había leído, o lo había visto de esa manera. Pero Salomón era un tigre. Como decimos en la República Dominicana, era un tiguerazo. Hacía esto con este fin. Pero Salomón no debió haberlo hecho porque Dios había advertido del peligro. Él lo hizo con sus intenciones. Pero él no lo debió hacer porque Dios le había dicho que no lo hiciera. Dios le había dado sabiduría para gobernar, no para aprovecharse. Se están gozando, yo me estoy gozando también. Dios te da la cosa a ti, no porque te aproveche. Es para que tú gobiernes bien. Donde quiera que tú vayas, gobierna bien. Donde quiera que usted esté, haz las cosas bien para Dios. Porque Dios nos da la sabiduría, nos da las posiciones para que gobernemos bien. No pudo haber pensado en otra forma
de estos acuerdos internacionales. Este hombre no pudo pensar de otra manera que no fuera de esa. Decirle a ese rey, mira rey, yo soy evangélico, yo le sirvo a Dios, yo me puedo casar con tu hija. No, no puede casarse con su hija tampoco. La Biblia dice que será marido de ¿qué? De una sola mujer. Este hombre empezó a intercambiar negocios ilícitos que Dios le había prohibido. Peligro para la iglesia. Cuando copiamos al mundo y no dejamos que Dios nos dé mayor creatividad, escuche esto, creatividad, y aquí me detengo. Cuando yo quiero imitar al mundo y traerlo a la iglesia para que haya creatividad en la iglesia, usted está desviado. Usted está fuera del orden de Dios. Entre en la presencia de Dios, busque a Dios y Dios te va a dar la creatividad. Dios te va a dar la creatividad. El problema para Salomón es que no conocía bien su corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuidado con tu creerte que tú tienes buen corazón. Pero tengo que decir lo que Dios me puso en mi corazón. Cuidado con creernos que somos buenos. Al mismo Jesús fueron y le dijeron, maestro bueno, sabemos que tú vienes de Dios. Y Jesús dijo, mira, no me llame bueno. No hay nadie bueno, sino solo Dios. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿no era Jesús bueno? Sí, Él era bueno. Lo que pasa es que Él sabía de qué manera venía ese halago. Él sabía de qué manera venía ese halago. Escuche esto. Salomón se apegó, se aferró a estas cosas. Se empezó a apegarse a estas cosas. Cuando él empezó a pegarse en estas cosas, a aferrarse a esto, fue difícil regresar. Al convivir con esas mujeres, comenzó a amarlas. Oiga esto. Él cuando empezó a convivir con esta mujer, comenzó a amarla. ¿Cómo no la va a amar? No está conviviendo con ella. Comenzó a amarlas y terminó perdiendo la cabeza por ellas. Por eso hay tantas canciones para las mujeres y hay tantas canciones de amargues. Porque los hombres pierden la cabeza. Sí. Los hombres pierden la cabeza por las mujeres. Sí. El paso número 2, oiga esto, su corazón se desvió. No solamente empezó a hacer lo prohibido, sino que su corazón se empezó a desviar. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, dándole alabanza con danza y con pandero, ¿verdad? Vamos para la iglesia, ve tú. Vamos para la casa del Señor hoy. Ve tú, yo me quedo aquí viendo el juego. Ve tú que yo tengo un juego de dominó. Ve tú que yo tengo que salir a un lugar, tengo que ir a Costco. Sí. Dejamos de venir a la casa de Dios por ir a hacer otra cosa. Yo sé que también iba a haber silencio. Yo sé. Óigame, el servicio a Dios, el culto a Dios, no lo podemos negociar por nada. ¿Sabe por qué? Porque tú vienes a verte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno mayor que Salomón está con nosotros y está entre nosotros. Su corazón se empezó a desviar. Salomón fue criado bien, ese muchacho le dieron buena costumbre. ¿A cuántos de nosotros nos dieron buena costumbre? En el libro de Proverbios da a entender eso. Valoró los consejos de su madre Betsabé y los consejos de su padre David,
Por eso comenzó bien el muchacho. Él comenzó bien. Él valoraba los consejos de papá y de mamá. Él iba bien. Pero al casarse con tantas mujeres paganas, oigan cómo eran las mujeres, paganas, y al comenzar a amarlas, poco a poco ellas desviaron su corazón. Le dieron un nuevo rumbo. Dejó de seguir los principios espirituales y al final terminó abandonando los principios principales. Él mismo había escrito, oiga lo que él escribió. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oigan esto. Él fue el que escribió eso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero Salomón no guardó su corazón y las mujeres lo desviaron. Así muchos empiezan a seguir al Señor Jesús con mucho ánimo y gozo, pero pasa el tiempo y se van descuidando y terminan lejos de lo mejor de la vida, que es estar en armonía con nuestro Creador y disfrutar de su amistad y de sus dones. Hermano, esto es bien triste, porque Salomón fue tan amado por Dios. Dice que él era amado por Dios. Dios lo amaba a Salomón, como te ama a ti y a mí. Debemos de guardar nuestro corazón, mis hermanos. Eso es lo que la Biblia nos manda hacer, guardar nuestro corazón. Oiga lo que pasó con Salomón. Tocó lo prohibido, empezó a desviarse y empezó a dejar de amar a Dios. Y aquí yo me voy a detener. Él empezó a dejar de amar a Dios. Cuando tú empiezas a dejar de amar a Dios, mi hermano, se está acabando todo. Se está acabando todo. Porque la Biblia dice que el que no ama a Dios no lo conoce. ¿Cómo tú vas a saber lo que Dios quiere para ti? El amor que Dios ha derramado en nosotros debemos de cuidarlo, mis hermanos. Ese amor que Él ha puesto en tu vida hacia Él, tú tienes que cuidarlo. Tú tienes que valorarlo. Porque el amor se puede acabar. Hay una palabra profética para estos tiempos, que el amor de muchos se iba a enfriar, se iba a acabar, mis hermanos. No sé cómo está tu relación con Dios, no sé cómo está ese corazón tuyo con Dios, pero Dios quiere que tú le ames. Dios quiere que tú lo ames con todo con tu corazón, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Debes de amar a Dios. Debemos de amar a Dios. Salomón empezó a dejar de amar a Dios. El proceso de la apostasía espiritual es lento. Escuche esto. El proceso de la apostasía espiritual es lento, pero va trabajando. Va trabajando. Es como si hubiera un invierno bien fuerte, como pasa aquí, y hay una fogata aquí. ¿Qué pasa si yo empiezo a alejarme de esa fogata? ¿Me empiezo qué? A enfriar. Y mientras más me alejo de la fogata, más frío viene. Y si usted no tiene coat de lo bueno, ya usted sabe, lo van a encontrar duro. Señores, aquí en Estados Unidos hay personas que han muerto de eso, de congelado. En Estados Unidos hay personas que han muerto congelados. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron una buena ropa, se fueron a un lugar, tenían impedimento y así murieron, congelados. Aquí hay personas que han encontrado frisadas. Mi papá, en una ocasión, escucho lo que le pasó a mi papá. En una ocasión se cayó por la escalera. Y cuando se cae por la escalera, duró 3 días bajo 3 días mi papá. Y estaba trabajando y todo el mundo se desentendió de mi papá y mi papá estaba debajo de la nieve 3 días. Tirado ahí, agolpeado.
Cuando vienen y la nieve empezó a bajar un poquito, encontraron a mi papá y ya usted sabe, frisado. Y llamaron a la ambulancia, pero todavía había vida en mi papá. En ese tiempo Dios no era el tiempo de Dios y había vida en él, amén. Y mi papá cuenta esa historia, cómo él se cayó en una escalera y se estaba frizando. Mis hermanos, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, cuando tú y yo nos alejamos del fuego, de la presencia, tú y yo empezamos a enfriarnos y Dios no quiere que tú estés frío. En el libro de Apocalipsis dice que Dios no nos quiere tibio. Él prefiere que estemos fríos, ¿verdad? O calientes, pero no tibios. Porque si estamos tibios, ¿qué va a hacer Él? Nos va a vomitar de su boca. Amén. Pero yo voy a decir algo. Dios no nos quiere frío. Él dijo eso es para que tú te identifiques delante de Él. Él te quiere caliente delante de su presencia. Amén. Caliente para Dios. Lleno de su presencia. Este hombre dejó de amar a Dios. Y aquí viene la advertencia. Tenemos que tener tanto cuidado. Con facilidad podemos perder el amor de Dios. Se puede enfriar. Como dije anteriormente, Mateo 24:12 dice que el amor de muchos se enfriará. Y se puede enfriar. Otra cosa que le pasó a Salomón. Se volvió idólatra. Dios mío, Padre. Dios mío. Alguien que haya tenido una experiencia como Salomón tan hermosa, tan poderosa, empezó a idolatrar. La idolatría, ¿sabe lo que dice la Biblia en cuanto a la idolatría? Que es como un pecado de adivinación. Algo que a Dios no le agrada, algo que deshonra la presencia de Dios. Porque Él dice, solamente a Él adorarás y a Él servirás. La idolatría no es un pecado muy agradable delante de la presencia de Dios. Es uno de los pecados más desagradables que hay delante de Él. El pecado de la idolatría. Dios nos ha creado para adorarle solamente a Él. Todo ser humano adora a algo o a alguien. Escuche esto, la mayoría de seres humanos, desde que nacen, si no encuentran que adorar, buscan que adorar. ¿Escucharon eso? Usted fue creado de una manera que usted tiene que adorar. Porque la creación vino así. Nosotros venimos de paquete para adorar. Pero hay una adoración que es correcta, la que es a Él. Pero hay otra adoración que es incorrecta a otra cosa que no sea Él. Y la Biblia le llama idolatría. ¿Cómo le llama la Biblia? A la par que Salomón dejó de amar a Dios, aparte de que él dejó de amar a Dios y de adorarle, comenzó a adorar a otros dioses. ¿Y sabe de quiénes eran estos dioses? Dígalo en voz alta. Las mujeres no solamente debieron su corazón con ella, sino también que dijeron, mira, tú vas a estar conmigo, pero tú vas a adorar a Dios que yo sirvo. Por eso los jóvenes, escúcheme jóvenes, lo que me van a estar viendo, hay que saber a quién elegir. Porque cuando tú eliges a alguien que no es de Dios, tu final no va a ser muy bueno. Tienes que buscar a alguien que tema a Dios, que sirva a Dios, que esté entregado a Dios. Hay una enseñanza por ahí que dicen, tú puedes buscar el que te guste, si tú lo ves y que se ve bien, sí, tú puedes decirle que sí. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú tienes que buscar a la persona que ame a Dios igual que como tú lo amas. Tienes que buscar a una persona que ame al mismo Dios que tú sirves. Amén. Porque vas a tener problemas como tuvo Salomón. Vas a tener problemas. Salomón, las mujeres lo desviaron y lo llevaron a la idolatría. Comenzó bien, pero terminó mal el muchacho. Dios, oiga lo que Dios tuvo que hacer con Salomón después que él empezó a hacer todas estas cosas. Dios rompió su reino. ¿Qué hizo Dios? Rompió su reino. El reino de Israel, después de Salomón, después de que Salomón se desvió, fue dividido como Dios lo dijo.
Y Yamel y yo veníamos hablando de eso en el camino, de cómo fue dividido y quiénes fueron los instrumentos para eso. Dios, sin embargo, se acordó de sus misericordias a David. Oiga esto, aunque el reino se dividió en dos, Dios con todo y esto, siempre su misericordia están ahí para nosotros. Dice que Él se acordó de sus misericordias y las mencionó, pues lo que Dios promete, Él lo cumple. Así a nosotros también dice, cree en el Señor Jesucristo, escuche esto, y serás salvo tú y tu casa. Dios te prometió que tú ibas a servir a Dios y que también tu casa iba a servir a Dios. Es tiempo de que tú empieces a creerlo y empieces a verlo, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Dios te promete, lo cumple. Bendito el Señor. Cada promesa que Dios te da, tú debes de apreciarla. Debes de cuidarla. Porque no son solo para nosotros, sino para nuestras generaciones descendientes. En el peor momento, Salomón aún tenía la sombra de su padre David, que vivió una vida de arrepentimiento. Salomón aprendió algo específico de su papá. Si algo fue que Salomón aprendió lo máximo de su padre, ¿sabe qué fue? Arrepentimiento. El papá de Salomón era David. Y la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque David, cuando cometía un error, sabía reconocerlo. David, cuando le faltaba a Dios, sabía humillarse. David decía, Señor, he pecado contra ti y no soy digno. Señor, devuélveme un espíritu recto dentro de mí. David sabía cuando el Espíritu Santo se le había apartado. Y él decía, Señor, devuélveme tu Espíritu Santo que se me fue. Dejemos de estar pensando quiénes éramos y empieza a pensar quién tú puedes ser. Lo voy a volver a repetir. Dejemos de estar pensando quiénes éramos en Dios. Muchas personas piensan, yo era, yo hacía. ¿Sabe qué? Diga conmigo, eso quedó atrás. Pero dígalo en serio, eso quedó atrás. Ahora yo sigo adelante y yo voy a vivir el presente en Dios. En Dios, aleluya. Empieza a vivir el presente en Dios. Como cantaba esta mañana, que cuando José empezó a cantar esta mañana, ayer ya pasó, pastor, yo estaba cantando la misma canción en mi casa. Y yo decía, estamos conectados, José y yo, en esta mañana. Ayer ya pasó, tú necesitas hoy, es hoy que necesitamos. Aleluya. Él sabía. Él entendió eso y le pidió la misericordia a David. Cuando él le dijo, Señor, que tu misericordia esté conmigo, aunque yo me desvíe. Y él le pidió eso a Dios. Y Dios mantuvo su misericordia. Y él estuvo, y el Señor estuvo con Roboam, su hijo. Y su reinado todavía permaneció, aunque hubo un rompimiento, ¿ok? Hubo un rompimiento. Comenzó bien, este hombre comenzó bien, pero terminó mal. Ustedes escucharon al principio quién era este hombre, ¿verdad? Y qué fama tuvo. Y qué gloria había en él. Pero ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? Dios rompió ese reino. El reino de Israel después de Salomón fue dividido como Dios lo dijo. Y Dios impartió su misericordia sobre él y permaneció con el hijo de él. Así podríamos empezar bien, pero terminar mal tú y yo. Y eso repercutiría en el futuro si tú y yo permanecemos mal. Pero Dios trae este mensaje para ti y para mí, es que si tú comenzaste bien, escucha esto, y estás quizás terminando mal, todavía hay esperanza en Dios. Todavía hay esperanza en Dios. He escuchado mucho estas palabras. Escucha esta palabra. Hemos escuchado mucho que lo que comienza mal termina. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Usted sabía que eso es mentira? ¿Usted sabía que eso es mentira? Le estoy tumbando algo de la mente que le han dicho por muchos años. Que lo que comienza mal termina. Mentira.
Hay cosas que comienzan mal, pero si vienen a Dios, Dios la organiza y la arregla. Estoy tumbando un pensamiento que yo sé que por años usted lo ha tenido en su mente. Hemos escuchado esto: si usted empieza mal, va a terminar mal. En Dios las cosas no son así. Y otro dice: si tú empiezas bien, vas a terminar bien. Tampoco es así. Hay muchos que empezamos bien y terminamos mal, como Salomón. Dios quiere que tú empieces bien, pero que termine bien. Dios quiere eso, que tú y yo empecemos bien y terminemos bien. Para terminar, escuche esto. ¿Qué debemos nosotros de aprender de este hombre, de Salomón? ¿Qué debemos tú y yo aprender de él? Que la prosperidad y la popularidad traen mucho peligro. Cuando tú y yo somos muy populares, trae mucho peligro. El siervo de Dios, el ungido de Dios, el mejor pelotero, el hombre que más sabe. Cuando tú tienes fama, el hombre que tiene más view, el hombre más millonario del mundo. Yo sé que le llegó varios pensamientos ahí de los más millonarios del mundo a ustedes, yo sé. Oye, ya hasta lo dijeron por ahí. Sí, gente que tienen dinero, fortuna bien grande, ¿verdad? Fama. Es un peligro ser famoso. Es un peligro tener gloria. Es un peligro ser muy usado por Dios. Ay. ¿Qué yo dije? Es un peligro ser muy usado por Dios. ¿Sabe por qué? Cuando somos muy usados por Dios, ¿sabe qué pasa, Luis? Me la creo, Luis. Me la creo. Cuando Dios te usa, mientras Dios más te usa, Dios me ¿sabe qué? Señor, tú sabes que no fui yo. Tú sabes que fuiste tú, Señor. Eres tú en mí, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias por lo que tú vas a continuar haciendo, Señor. Amén. De esta manera tú y yo debemos de andar constantemente. Esta es la vida tuya y mía en el Señor. Constantemente diciendo al Señor: tuya es la gloria, Señor. Tú eres el que lo hace, Señor. Tú eres el que lo hace, Señor. Hay muchos de los que estamos aquí. Escucha esto lo que voy a decir ahora. Hay muchos de los que estamos aquí que Dios va a poner gloria y honra en ustedes. Va a poner fama en ustedes. Pero nunca se olvide de esta palabra. Siempre mantente humilde. Siempre mantente humillado delante de la presencia de Dios. Porque a Dios le agrada a los humildes, pero dice que a los altivos los mira de lejos. Salomón se la empezó a creer la película. Que la prosperidad y la popularidad es un peligro para nosotros. Que las experiencias de nuestra juventud no nos guardan el fracaso espiritual en la vejez. Ay, esta sí es buena. Cuando yo estaba joven, yo fui a México. Cuando yo estaba joven, yo fui a Perú. Cuando yo estaba joven, yo predicaba. Óigame. Y ahora que usted tiene, que es adulto, no le dije viejo, que es adulto. ¿Qué pasó ahora? Como decía un hermano allá en Villavasque, pastor, ¿te acuerdas de ese hermano que decía? El hermano decía: aquí está la paloma, aquí está la paloma. Los que están en Villavasque se van a acordar de ese hermano. Aquí está la paloma, aquí está la paloma. Y algunas veces le decía a los hermanos, a él le decía: ¿y dónde está la paloma? ¿De cuándo se te fue la paloma? En pocas palabras, la paloma era la presencia de Dios. Y el hermano le decía al otro hermano: ¿y cuándo fue que se te fue la paloma? Yo no veo la paloma en ti ahora. La presencia de Dios se deja ver, se deja notar en nosotros. Cuando usted tiene la presencia, la gente la ve en nosotros. Pero también cuando se nos va, también la gente lo ve. Se ve, se nota. Óigame, esa hermana está repleta, está llena de Dios. Por la manera que habla, por la manera de su conducta, con la cosa, se ve a Dios en ella. El hermano está flojo. El hermano está bajito, el hermano. Sí, se nota, mi hermano. Que tus experiencias y mi experiencia, no nos quedemos solamente en experiencia. Que usted y yo siga teniendo experiencia con el Señor.
continúe trabajando para Dios. Amén. Mientras más tú te acercas a Él, más tú vas a reflejarlo a Él. Y más Él te va a utilizar. Que lo importante no es cuán bien usted comenzó, sino que usted va a terminar. El apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera que me diste. He guardado la fe. Oiga lo que dijo Pablo. Yo he guardado la fe. Esa fe que Pablo recibió, la guardó hasta el final. De tal manera que Pablo, estando en la cárcel, él sabía que ya venía su día. ¿Y sabe lo que hacía Pablo? Estar confiado de que él iba a estar delante de la presencia de Dios. Pablo fue un mártir del Señor. ¿Sabe cómo murió Pablo? A Pablo lo pusieron en una guillotina y le cortaron la cabeza. Por amor del Señor. Amaba a Dios y fue hasta el final. Amén. Él fue hasta el final. Que para terminar bien hay que seguir amando a Dios. Escuche esto. Si usted ha dejado de amar a Dios, es tiempo de que usted empiece a acercarse a Dios para que ese amor vuelva. Es tiempo que para usted terminar bien, usted termine amando a Dios. Dios sabe que tanto usted lo ama. El apóstol Pedro, cuando Jesús resucita y Pedro lo había negado 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. El Señor lo llama a paz. Dice, Pedro, ven acá, mi hijo. Ven. Y lo primero que Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Y el Señor te pregunta en esta tarde, ¿me amas? Te pregunta el Señor, ¿me amas? ¿Verdaderamente tú me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, yo te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y volvió y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿tú estás seguro que tú me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, Señor. Va a seguir, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. De esta manera tú y yo mostramos que amamos a Dios. Cuánto tú y yo le servimos a Dios. Salomón empezó bien, pero no se mantuvo. No cuidó su corazón. No perseveró. Tenemos que amar a Dios hoy y mañana. Y no solo ayer. Escuche esto. Yo amaba a Dios. No. Debes de amar a Dios hoy y mañana. Ayer ya pasó. Salomón, en lugar de obedecer a Dios, se hizo concesiones a sí mismo y luego a cada una de las mujeres. Oiga lo que hizo. Por amar a ellas fue cediendo poco a poco. Fue pasivo al comienzo y luego activo. Aún un corazón sabio necesita perseverar en buscar al supremo Dios que tú y yo servimos. No importa qué tanta sabiduría y conocimiento de la Biblia tú y yo tenemos. Tenemos que seguir buscando a Dios siempre. Amén. Aleluya. Yo quiero que te pongas de pies. Aleluya. No es como tú y yo hemos comenzado, es como vamos a terminar. ¿Has pensado tú cómo será tu final en el Señor? ¿Has pensado eso alguna vez? Mi final será glorioso. Diga conmigo, mi final será glorioso. Porque un día tú y yo veremos al Rey cara a cara. Aleluya. Aleluya. Gracias te doy, Señor, por tu palabra.